¿Qué tal, amigos de Voz de Tierra Firme? Seguimos con estos videos acerca de la Constitución de la Ciudad de México, que va a entrar en vigor a partir del próximo año, del mes de septiembre, y de la cual tal vez no estamos demasiado informados. Es por ello que quisimos hacer este ciclo de videos para adentrarnos un poco en cómo esta nueva Constitución va a cambiar la vida de los ciudadanos de nuestra ciudad y en particular también pues, de Tlalpan. Tenemos hoy a Toño Patiño, que fue candidato a jefatura delegacional por parte del Partido Acción Nacional, y bueno, atiende a nuestro llamado. Su tesis sobre licenciatura fue sobre esta relación que hay entre los diferentes tipos de poderes en la Ciudad de México, y en este momento, por eso lo agarramos para que nos hable sobre el tema, ¿no? Toño, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Alex, pues aquí agradeciendo tu invitación y sobre todo pensando tienes toda la razón. La verdad es que la Constitución de la ciudad es sumamente amplia, ¿no? La verdad es que es un documento muy grande, pero que todos debemos de conocer, sobre todo para entender muy bien cómo va a funcionar ahora la Ciudad de México, que tiene algunos cambios, ¿no? Ya tus espectadores ya lo verán en los distintos temas que irán abordando. Pues ahora vamos a platicar un poquito sobre el legislativo y el ejecutivo, ¿no? En particular, que al final son dos de los poderes más importantes. Recordaremos que Montesquieu en el espíritu de las leyes propone la división de tres poderes como oposición al Estado absolutista, ¿no? Nos acordaremos que, bueno, pues en el siglo XVIII, XIX, pues existían estos imperios donde estaba todo el poder concentrado en los reyes. Y obviamente, pues, en oposición surge la idea de crear tres poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y judicial. Eso creo que casi todos lo conocemos. Lo que no entendemos es a veces la importancia de que existan dos poderes con pesos y contrapesos, ¿no? Existe un poder que finalmente es el que gobierna, que finalmente es el que hace las cosas y que nos atiende a los problemas más básicos, ¿no? Digo, cuando nosotros pensamos en el gobierno en automático decimos que si el agua, que si los servicios, que si la limpia, que si los parques, que si las cuestiones administrativas, predial, temas de qué sé yo, ¿no? Una serie de cuestiones que es lo que atiende fundamentalmente el gobierno. Pero cuando pensamos en el legislativo en automático, pues el ciudadano, ¿qué piensa? Pues los diputados, ¿no? Los diputados, los senadores, gente que quizás gana mucho dinero y hace nada. Eso es en automático lo que nos lleva a pensar. Lo que a veces nos tenemos que profundizar un poco más es que finalmente el legislativo, los diputados, los senadores, y en el caso de la Ciudad de México ahora, pues el Congreso de la ciudad, pues ni más ni menos que son las personas que tienen que darle forma a cómo va a ser el ejecutivo. Y me explico. Por ejemplo, las alcaldías, que es un tema súper importante para la nueva constitución de la ciudad, ¿no? Porque desaparecen las delegaciones y ahora vamos a tener una especie de municipios, ¿no? Y digo especie porque al final no lo van a hacer. No son municipios con un presidente municipal, un síndico, regidores y sobre todo con autonomía presupuestal. Eso no va a ser. Las alcaldías ahora, y justamente de eso tendrá que arreglarlo el Congreso de la ciudad, pues justamente tendrán ciertas facultades, ciertas atribuciones, ciertas cosas para las que servirán y para las que no servirán. Y eso es justamente lo que el legislativo tiene que determinar, ¿no? Esa es la importancia del legislativo. Son los que, pensémoslo así, tú que eres arquitecto, pues son los que diseñan, ¿no? Son los que dibujan, son los que tratan de planificar cómo habrá de ser no solo la ciudad, sino sus instituciones. Y esa es la gran importancia del legislativo, ¿no? Entonces, al final, si no existe una relación entre ambos, evidentemente, pues ahí es donde entramos en problemas, ¿no? ¿Qué pasaría si el gobierno hiciera todo a sus anchas? Sin alguien que lo controlara, sin alguien que lo fiscalizara. Si de repente los ciudadanos nos quejamos de que los gobernantes no nos rinden cuentas a nosotros, pues preocupémonos más de que no exista esta rendición de cuentas entre los propios órganos, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, la nueva constitución de la ciudad, la verdad es que plantea temas inéditos, ¿no? Muy interesantes sobre esta nueva relación. De entrada, pensemos, ¿cómo existía antes, ¿no? ¿Cómo es lo tradicional? Recordarás tú muy bien el informe de gobierno, ¿no? Este informe en el cual el presidente de la República iba al Congreso de la Unión y rendía su informe. Obviamente en el gobierno de la Ciudad de México existe todavía algo muy similar, ¿no? El jefe de gobierno, Mancera, va a rendir su informe cada año a la Asamblea Legislativa, ¿no?
Pero fíjate qué cosa, no sé si te acuerdas que a raíz de ciertos conflictos entre pues ciertos grupos de la propia Cámara, pues de repente se suspendió a nivel federal el informe, ¿no? Y se convirtió en nada más algo escrito, un documento escrito que se presentaba y ya. Pero se perdió esta parte como de la interpelación, ¿no? Esta oportunidad en la cual los diputados podían cuestionar directamente al presidente. En la Constitución de la ciudad ahora queda completamente planteado que debe de existir forzosamente y de manera inevitable, y tal cual dice así, inevitable, debe de existir ese informe. Entonces, ahora sí, y algo también muy interesante es con tiempo. Yo lo llegué a vivir, tu servidor trabajó en la Asamblea Legislativa durante algunos años, y era horrible que un día nos llegaba el informe de gobierno, ¿no? Y al día siguiente era el informe del jefe de gobierno, ¿no? Entonces, humanamente, piénsalo, pues, ¿qué tanto puedes estudiar un informe, y no les miento, es un mamotreto de este vuelo, pues, ¿qué tanto puedes estudiar un informe de gobierno en aras de hacerle una pregunta importante para la ciudadanía, e interpelarlo correctamente, y ya no digamos interpelarlo, opinar, ¿no? O sea, ¿qué puedes opinar si tienes un documento de 500 hojas para estudiar en una noche? La verdad es que no se puede. Ahora la Constitución de la ciudad, por ejemplo, plantea que este documento se entregue el 15 de septiembre, ¿no? Que es el día en que inicia sesiones la Asamblea, el Congreso de la Ciudad, el ahora Congreso de la Ciudad. Y el jefe de gobierno tiene hasta el 15 de octubre, va a ser citado por el Congreso de la Ciudad para rendir ese informe de gobierno de manera obligatoria, ya no, y lo plantea muy claro, ¿eh? 2 procesos, un escrito y un interpelado, un momento en el cual se irá al pleno y podrá haber una serie de interpelaciones por parte de los diputados del Congreso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está muy interesante. O sea, ahora sí existe este tiempo para opinar y para poder pues discutir muy bien un documento que es muy profundo y que es muy importante para la ciudad, que es el informe de gobierno, ¿no? Por ejemplo. Otro tema muy interesante que cambia en la relación del Congreso es la facultad ahora del jefe de gobierno de opinar a la Asamblea Legislativa, bueno, al Congreso de la Ciudad. Y me explico. Imagínate que existe una ley. ¿Cuál te gusta? La ley de establecimientos mercantiles, ¿no? O la ley del programa de desarrollo urbano. Estas leyes normalmente, pues el legislativo lleva un proceso, ¿no? En este proceso, normalmente, primero alguien la propone, un diputado casi siempre, o a veces el ejecutivo es quien lo propone, pero se dictamina y en el momento de la dictaminación lo que hacen los diputados es tratar de allegarse de información. Supongamos que esta ley de establecimientos mercantiles, ¿no?, tiene ciertas cosas que el jefe de gobierno, por su experiencia, al implementar las leyes, ¿no?, porque finalmente recordemos que las leyes las hace el legislativo, pero quien las implementa pues es el ejecutivo. A la hora de implementar hay peros, y te voy a decir un pero muy simple y aprovechando en donde estamos es muy ilustrativo. La ley de establecimientos mercantiles hace algunos años decía que un establecimiento tipo un restaurante, algún negocito, cualquiera, debía de tener cajones de estacionamiento en la parte posterior de manera obligatoria. Pero imagínate que estos cajones de estacionamiento, pues en una avenida en la cual pues no hay manera de tener cajones de estacionamiento, pues es imposible de hacerse. Entonces la ley de establecimientos mercantiles, que obligaba a tener estacionamientos en la parte posterior, pues evidentemente en una zona como esta del centro de Tlalpan, pues es imposible de cumplir. Y lo único que generaba era corrupción. ¿Corrupción de qué manera? Pues que llegaban los verificadores y a la hora de llegar los verificadores, pues te decían, oye, a ver, no cumples con la norma, y pues como no cumples con la norma, tengo de 2 sopas, te clausuro o me das una mordida y me hago de la vista gorda. Entonces imagínate, la propia ley fomentaba la corrupción porque era imposible de cumplirse, ¿no? Entonces, ese tipo de observaciones, el jefe de gobierno ahora va a poder hacer esas observaciones previo a la dictaminación. O sea, va a poder pedirle a la Asamblea Legislativa que comparezcan sus funcionarios, y fíjate qué interesante está eso. Él puede pedir que comparezcan los funcionarios para dar opinión sobre ese tipo de temas, ¿no? Y entonces ahora sí que se observe en las futuras leyes, pues que se tome en consideración la opinión del jefe de gobierno y de sus funcionarios, ¿no? Esto en términos de administración pública es súper funcional. Porque si no existe esta opinión, si no existe esta deliberación entre los que hacen las leyes y los que las ejecutan, pues evidentemente entonces tenemos leyes que no se pueden cumplir y que se terminan siendo pues letra muerta,
¿no? ¿Qué otro cambio es muy interesante? Todos hemos escuchado que nuestros queridos diputados de la Asamblea Legislativa actual dicen: hicimos un punto de acuerdo para exigirle a el jefe delegacional que cumpla con tal cuestión de servicios, ¿no? Los famosísimos puntos de acuerdo, que yo, con todo cariño y respeto para mis legisladores, yo digo que son llamados a misa, porque al final son exhortos que hace el legislativo para el ejecutivo, pero que no se cumplen. ¿Y por qué no se cumplen? Pues porque no hay un periodo en el cual se deban de cumplir. Ahora, con la nueva Constitución, el Congreso de la Ciudad tiene dos cosas bien interesantes. Uno, la pregunta parlamentaria. ¿Qué es la pregunta parlamentaria? Supongamos que Alex quiere saber, un diputado quiere saber sobre la construcción del estacionamiento, ¿no?, de público aquí del centro de Tlalpan, por ejemplo. El diputado pregunta, en este caso a la jefatura delegacional, le hace la pregunta, y la jefatura delegacional tiene la obligación de contestar en menos de 30 días esa pregunta que el diputado le está haciendo. Ya hay un tiempo y hay una obligación. Entonces ahora sí, ya no hay de que me hago de la vista gorda y ya es un llamado a misa. Ahora sí me tienes que contestar y en un plazo. Entonces el diputado pregunta, y ojo, tampoco es un tema de que, ahora van a sancionar. Sí, por supuesto que si no cumplen, sancionan. Pero es un tema de, a ver, yo te pregunto, tú me respondes. Si la respuesta no la considero suficiente, entonces te llamo a comparecer. Y ya te pregunto en vivo, ¿no? Ya hay una discusión. Eso no existía. Esa pregunta parlamentaria no existía. Existían los llamados a comparecer, pero obviamente, pues el llamado a comparecer hasta feo suena, ¿no? Es como de miedo, es como de, híjole, y como, ¿para qué por qué me van a llamar a comparecer? Pues, ¿qué hice, no? Pues eso ya no es un tema tan de preocupación, más bien es un tema de, a ver, es que quiero que de voz a voz tú me platiques cómo está, por ejemplo, en este caso, la construcción del estacionamiento de Tlalpan, ¿no?, del centro de Tlalpan. Y hay un exhorto, ese llamado a misa que antes existía, los puntos de acuerdo, estos exhortos, ahora también tienen plazos, igualmente tienen plazos definidos, y que si tú no me los contestas, ¿no?, si tú no me das una respuesta de, oye, a ver, te exhorto a que brindes el servicio de agua a la colonia fulana, ¿no?, al sistema de aguas de la ciudad, por ejemplo. Si tú no me contestas, oye, es que mira, no se puede brindar el servicio de agua por estas razones, si tú no me das esa contestación, entonces sí yo ya puedo hacer una sanción, ¿no? Ese exhorto ya tiene una responsabilidad. Y eso sí cambia la cuestión de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo de la ciudad. Si te das, y voy al tercer punto, hoy a nivel nacional se está discutiendo los llamados gobiernos de coalición, incluso se está discutiendo la viabilidad o no de la llamada segunda vuelta. Estamos transitando de un modelo excesivamente presidencial, donde incluso el presidente de la República hace 20, 30 años tenía las famosísimas llamadas facultades metaconstitucionales, es decir, podía hacer lo que quería, ¿no?, básicamente en palabras llanas. Estamos transitando de ese modelo de presidencialismo absoluto, de ejecutivo absoluto, estamos transitando a un modelo semipresidencial o semiparlamentario. En Inglaterra, en Alemania, en Europa, los gobiernos imperialistas, los gobiernos de reyes, se transformaron en sistemas parlamentarios, justamente en la medida de, hablando de estos pesos y contrapesos, tratando de generar mucha mayor gobernabilidad, ¿no? Y la ciudad está transitando hacia ese esquema. La ciudad a nivel, pues la verdad es que es pionera en ese nuevo esquema, ¿no? Y ahora nos abre la posibilidad de los llamadísimos gobiernos de coalición. Y eso es, creo que, la cereza en el pastel del nuevo modelo de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Estos gobiernos de coalición, todos hemos escuchado hablar de las famosísimas alianzas, ¿no? Pero con todo respeto y cariño, pues las alianzas se convierten muchas veces en nos sumamos A y B para ganar. ¿Y quién te dice que a la hora del gobierno vamos a gobernar juntos A y B, ¿no? Si yo invito a Alex a que me apoye para una elección, pero si gano yo, ¿cuál es la obligación que tengo para con Alex, ¿no? Pues sí, tú me ayudaste, ¿no? Alguien me ayudó, los partidos me ayudaron. Pero ¿cuál es mi obligación? Ninguna. Los gobiernos de coalición obligan a que previo a la elección, y fíjate qué interesante está esto,
previo a la elección, tiene que haber un convenio en el cual, sí, yo voy a ser el candidato de la coalición, pero asigno de una vez los espacios que le van a corresponder a Alex y a los demás partidos que me apoyaron. O sea, ya no nada más es un tema de gano yo y ahí nos vemos, ¿no? Yo gobierno solo y me vale comino lo demás. No, ya hay un acuerdo de repartición de cargos de acuerdo a las áreas de interés de cada uno de los partidos o de las personas que forman esta coalición. Y eso forzosamente se tiene que ver representado también en el legislativo. ¿Cómo? Como ya es un gabinete que está sujeto a una coalición, la asamblea o el Congreso de la Ciudad ahora tiene que aprobar ese gobierno de coalición y tiene que ratificar a la totalidad del gabinete. Si en algún momento el jefe de gobierno de coalición se vuelve loco, por así decirlo, y el Congreso de la Ciudad está inconforme con este gobierno de coalición, puede solicitar la disolución del gabinete y puede declararse en oposición parlamentaria. Entonces ahora sí estamos hablando de pesos y contrapesos. Ya no estamos hablando de mayorías absolutas, ni estamos hablando de gobiernos autoritarios o que hagan lo que quieran, ¿no? La verdad es que transitamos, gracias a esta nueva constitución, a esquemas mucho más democráticos en los cuales tenemos que hacer acuerdos forzosamente, ¿no? Las delegaciones, hoy día el jefe delegacional puede hacer lo que quiera. ¿Quién se le opone? Nadie. Ahora, con el tema de los cabildos, va a haber un tema de acuerdos con los integrantes de los consejos, ¿no? De los cabildos, justamente. Igualmente en la asamblea, si de repente no hay mayorías, se pueden formar estos gobiernos de coalición para que existan estas mayorías, pero si en algún momento no se cumple algo o no están completamente de acuerdo, se rompen esos gobiernos de coalición y entonces ya no hay como esta obligación de seguirte haciendo caso, ¿no? Si hay una discusión, entra una posibilidad de una posición y eso cambia mucho en la relación del Ejecutivo. Creo que la Constitución, si me permiten opinar muy libremente, tiene muchos llamados a misa, tiene muchas cuestiones como ideales, pero en la medida en que se van generando estos arreglos institucionales, esta nueva ingeniería constitucional, en la medida en que se va generando, de verdad que creo que podemos tener una ciudad muy diferente, por supuesto que no mañana, ¿no? Bien lo decías tú al principio. La Constitución va a llegar, ya se pone en vigor en 2018, el próximo año, ¿no? En septiembre. Pero, pues hay una serie de leyes que tendrán que irse aprobando y eso nos lleva hasta 2020. Entonces, de entrada tenemos 3 años en los cuales vamos a ver una especie de transición y posteriormente pues veremos cómo va funcionando la Constitución, ¿no? Fíjate que hay algo que creo que como ciudadanos a todos nos preocupa. Bueno, tú sabes que mi corazón late a la izquierda, ¿no? De hecho, pues siempre te agradezco que tengamos esa buena relación, ¿no? Con gusto, con gusto. Sin embargo, también muchas veces la izquierda no me representa completamente, porque hay muchos ideales que yo tengo y que se plantean en la Cámara o que plantean los partidos de izquierda en los que yo no estoy convencido. Y sin embargo, yo voto por ellos porque creo que me van a representar y no siempre me representan. Podría poner unos temas, pero serían como muy, bastante duros. Pero en términos generales hay cosas que no me representan. La derecha a mí no me representa en muchos puntos y sin embargo hay puntos en particular en los que yo sí me identifico. O sea, dices, yo sí creo en ciertas posiciones. Entonces, de pronto dices, bueno, los legislativos en teoría deberían de representar a las bases, ¿no? Lo que a veces es preocupante para todos los ciudadanos es esa votación en bancada. Si todo el mundo, alguien dice, esto debe ser A, todos los azules dicen A, o todos los amarillos dicen B, y entonces ya no hay una representatividad real, ¿no? Claro. Porque no es lo mismo ser un diputado de los pueblos que ser un diputado del centro de la ciudad, que ser un diputado de la Benito Juárez. Es muy diferente, no puedes votar exactamente igual porque tus representados tienen una ideología diferente. Completamente de acuerdo. Eso ya como partidariamente,
¿tú qué piensas al respecto? Yo sí creo que no pueden haber votaciones en masa, de ningún partido, ¿eh? O sea, ni amarillos, ni rojos, ni azules, ni verdes, ni morados. No puede ser eso porque no hay criterios semejantes. Entonces, ya vas a una representación no popular, sino una representación partidista, para tomar decisiones que inciden en todos los mexicanos, ¿no? Hay decisiones en la Ciudad de México, al menos, en las que yo no estoy en lo absoluto de acuerdo, y sin embargo, los partidos de izquierda las han votado y no me representan. Y yo noto que no representan al 80% de la población que votó por la izquierda, ¿no? Así como hay cosas de derecha que definitivamente tampoco no creo que beneficien a toda la población. ¿Cómo se puede cambiar esta forma? Primero dime por qué se dan, así como en corto. ¿Por qué crees que se den esos votos en bancada? Que no puede ser que todos piensen exactamente igual y todos digan, sí, azul, cuando en muchas ocasiones el 80% de la población estaría en contra, ¿no? Fíjate que ¿qué pasa al interior de los grupos parlamentarios? Y tienes toda la razón. Pues hay grupos parlamentarios chiquitos, grandes, medianos, hay de todo, ¿no? Y muchas veces, es cierto, cada cabeza es un mundo. Los partidos al final, y hablo por mi partido y hablo en general, yo siempre he dicho que en el PAN existen diferentes tonalidades de azul, pero azul al fin y al cabo, ¿no? Hay azul claro, azul fuerte, azul medio, pero azules, ¿no? Y eso habla de la pluralidad que representa también a la misma población, tienes toda la razón. Hay temas en los cuales, por supuesto, que son de común acuerdo. Y te pongo un ejemplo particular. Ayer que se votó el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? De la ciudad, perdón, el Sistema Local Anticorrupción, se dictaminó en las comisiones y se aprobó, ¿no? Esa es una bandera del PAN. Entonces, si tú me preguntas, oye, ¿el PAN qué opinaría sobre eso? Pues por supuesto que todos estarían a favor, ¿no? Pero te pongo el caso de lo que pasó justamente en la discusión de la Constitución de la ciudad. El tema de matrimonios igualitarios o, por ejemplo, el tema de la vida digna, ¿no? Son temas que son álgidos, son temas que no todos están de acuerdo, incluso que si tú haces una encuesta en la propia ciudadanía, pues está como 50-50, ¿no? Realmente no hay una abrumadora posición sobre ciertos temas. Esos son temas que se dejan a conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó incluso en la votación del Congreso de la Ciudad, de la Asamblea Constituyente, perdón? Justamente eso, ¿no? O sea, los legisladores del PAN votaron en conciencia. Y tú encontrarás que hay votos a favor de ciertos temas y votos en contra de ciertos temas por parte de los mismos, en este caso, diputados del PAN. Entonces, coincido contigo en que tiene que haber, el Congreso es la representación de la población. En esta lógica de pesos y contrapesos, en esta lógica de poder ejecutivo y legislativo, el ejecutivo al final no representa al 100%, o sea, lo votamos directamente todos, ¿no? Pero al final es nuestro representante, pero lo elegimos con el objeto de tomar decisiones, ¿sale? Mientras que el legislativo sí es nuestro representante directo, porque obedece a circunscripciones, obedece a territorios, tienes toda la razón. O sea, no es lo mismo el diputado de pueblos al diputado de la zona residencial de alguna delegación. Es muy distinta a las prioridades. Y eso justamente, ahora, algo con lo que yo creo que va a cambiar, atendiendo a tu pregunta, es con el tema de la reelección. ¿Por qué? Porque es un tema de intereses, es un tema de lógicas, de incentivos, ¿no? Yo siempre he dicho que en esos temas de la política hay que ser muy francos y muy directos para entender los porqués y los cómo, ¿no? Un diputado, un actual diputado, sin la reelección, ¿qué pasa? ¿A quién le debe? A nadie. ¿Le debe a la gente que lo votó? Sí. Pero a veces le debe más al partido, porque finalmente el partido es quien lo puede postular o no en una siguiente ocasión, ¿no? ¿Cuál es la obligación de regresar a la zona en donde lo votaron? Pues es una obligación moral de representación, ¿no? Pero siendo francos, no hay una obligación real, porque al final, quién sabe si lo voten después. ¿Qué tal si hoy quiere ser hoy es diputado local, pero qué tal si mañana quiere ser diputado federal por otra delegación? ¿No? O sea, ¿cuál es la obligación? No hay ninguna. En estricto sentido, ¿no? En realidades. Con la reelección cambia forzosamente eso. Porque si hoy soy diputado local de Tlalpan y me quiero reelegir,
¿A quién necesito convencer? Pues a la gente de mi delegación. No a mi partido, no a otras delegaciones, a mi delegación, a la gente que me votó. Y entonces ahora sí me tengo que responsabilizar todavía más de lo que voto, de lo que decido, de lo que opino, ¿no? Porque cambia, es un esquema de a quién se la debes y con quién tienes que quedar bien, ¿no? Y ese es el tema fundamental. Con esto de los gobiernos de coalición, y fíjate que es un tema apasionante los gobiernos de coalición, y te pongo el ejemplo. En Alemania están coaligados un partido que pudiéramos considerar de derecha, que es la Unión Demócrata Cristiana, que es el partido de Angela Merkel, y el partido socialdemócrata, ¿no? Que pudiéramos, obviamente, suena de izquierda, y ambos están coaligados, ¿no? Recientemente escuchamos que se aprobó el matrimonio igualitario en Alemania, y fue avalado por el partido de Angela Merkel. ¿Por qué sucede? Porque al final hay ciertas cosas, ciertas concesiones que se tienen que dar en aras de esa estabilidad política, ¿no? Y hoy Alemania es referente mundial en muchos temas. Entonces, los gobiernos de coalición funcionan cuando hay cierto toma y da, ¿no? A veces no podemos ser tan totalitarios en un tema de decir, a ver, es que estos son los temas y no nos movemos de ahí. Pues es que hay a veces realidades que superan, ¿no? Que tú ves día a día y que hay que ceder ciertas posiciones, porque al final el legislativo es eso, el legislativo son mayorías. Cerrando con la pregunta, al interior de los grupos parlamentarios hay como una regla no escrita de que lo que opina la mayoría es lo que se vota, ¿no? Por eso estas votaciones en bloque, porque al final si hay deliberaciones, por supuesto que hay deliberaciones y por supuesto que hay gente que está a favor o en contra de los temas, pero sí en un espíritu democrático, lo que opina la mayoría, eso es lo que se hace, ¿no? Incluso al interior de... No soy abogado, hago la aclaración. Soy politólogo, administrador público y por ende muchas de mis opiniones van más incluidas justamente al tema, a esos temas, ¿no? De análisis de los gobiernos, poder, etcétera. Respondo esto que te comento, esto que me acabas de preguntar, con algo que a mí me llama mucho la atención de la Constitución, ¿no? De entrada, si me permiten ser demasiado crítico al respecto, creo que es una carta de derechos inacabable. Entiendo muy bien de la progresividad de los derechos y entiendo que cada vez más hay que darle mayores derechos a la gente, ¿no? Eso lo entiendo perfecto. Pero para mí hay un derecho básico inalienable, ¿no? Que es el respeto a las personas, el respeto a la dignidad de la persona humana. Para mí ese principio es básico, inalienable y casi es como pilar gigante, ¿no? Yo no entiendo a veces cuando queremos hacer tantos derechos, que si derecho a las personas afroamericanas, que si derecho a las personas indígenas, que si derecho a las personas, o sea, como si existieran tantos distintas personas, ¿no? Existen. Incluso recientemente leí algo así que decía, mientras más derechos o mientras más leyes que buscan la libertad de los ciudadanos, se hacen tantas leyes que acaban por mermar sus libertades, ¿no? Claro. Porque fíjate, bueno, va a sonar muy tonto y insisto, no soy abogado, ¿no? Ni especialista en derechos humanos, no me meto ahí. Pero a ver, al final, pues imagínate, entonces, o sea, yo no pertenezco pues a bueno, considero que no pertenezco a una minoría, ¿no? Soy una persona común y corriente, no tengo descendencia indígena, ni soy afrodescendiente, nada. Entonces, ¿qué significa? ¿Que tengo menos derechos que los demás? O sea, significa que tengo algo así de derechos y conforme hay una categoría que le vamos agregando, entonces se incrementan mis derechos. O sea, ese es algo muy curioso, digo, insisto, no soy especialista, pero... No puede haber equidad con un sector privilegiado. Claro. Yo lo digo en el camión. Cuando vas en el camión el Metrobús, ajá, y dices, los hombres atrás, las mujeres enfrente, tú recuerdas a los negros atrás y los blancos enfrente. Claro. ¿Dónde está esa equidad? Y entonces ahí estás siendo presa de discriminación. Claro, porque al final hay un principio inalienable que es justamente la igualdad ante la ley, ¿no? O sea, todos los hombres, mujeres, todas las personas, sin distinción, somos iguales ante la ley. Ese es el principio básico constitucional y es un principio básico de la democracia. Entonces ahí es donde a mí entra en conflicto, ¿no? Como justamente esta categorización tan específica, porque a veces es ir en contra de eso mismo. Significa que no somos iguales. Significa que si tú eres una persona con ciertas características, pensemos en un vecino de Topilejo que es originario de un pueblo de Tlalpan, ¿no? Pues significa que entonces él tiene derechos distintos
o quizás mayores, menores, no lo sé, pero tiene derechos distintos a los míos, ¿no? Cuando para mí es muy lógico que somos iguales y tenemos derechos iguales, ¿no? Los mismos tenemos las mismas capacidades, las mismas oportunidades, y que al final el gobierno debe de mantener eso, ¿no? Debe de ser fomentador de oportunidades para eso. Entonces coincido contigo, a veces el espíritu del legislador, yo entiendo de vanguardias y entiendo de progresividad, pero a veces el espíritu del legislador no necesariamente es respetuoso del espíritu de la población, ¿no? Y yo no estoy a favor de que los derechos se pongan a consulta. Creo que al final eso es un principio también. Los derechos son derechos y se dan. La Constitución otorga 1000 derechos, ¿no? Y se dan, ahí están, no tienen por qué ponerse a discusión. Pero sí creo que en ocasiones hay ciertas posiciones, ciertas deliberaciones del Ejecutivo, ciertas decisiones que a veces tuvieran que ponerse a discusión, ¿no? Y ahí es donde creo que sí el legislativo tiene que ser mucho más agresivo en la parte de la representatividad ciudadana, ¿no? A mí sí me gustaría más, así como el corredor Chapultepec en su momento fue tan cuestionado por muchos diputados, tanto que la población también se sumó y se hizo la consulta y al final se echó para atrás, ¿no? Eso me encantaría verlo siempre. Entiendo que elegimos a un gobierno pues para tomar decisiones por nosotros, decisiones, no sé, sobre el color del pasto que habrán de poner, ¿no? Que si es pasto grueso, pasto delgado. Hay preguntas que no se deben de hacer, pero hay otras que sí se deben de poner en cuestionamiento, sobre todo cuando afectan directamente a los ciudadanos, ¿no? Y ahí sí coincido contigo, ¿no? Sí, lo que se refiere a eso de la reelección, yo no creo que pueda haber una sociedad sana con muchas reelecciones, porque la gente se vicia con el paso del tiempo en el poder, ¿no? Yo sí creo que debe haber una alternancia, que cada individuo que se dedica a la política tenga una actividad paralela en la que se desarrolle, sirva como servidor público, sirva a su sociedad, porque ser ejecutivo o legislativo es un servicio a la sociedad, a la nación. Y después pues ya me retiro a hacer mis cosas, no pasarse. Hay algo que me late mucho, el concepto de Claudia Sheinbaum, que dice yo hago política, no vivo de la política, y eso me parece muy interesante, porque ella es investigadora, trabaja en la UNAM, bla bla bla, tiene un aporte social más allá solamente de ser ejecutivo. Y cuando se habla de reelección en la UNAM, ¿no? En la UNAM los directores se reeligen 2 veces, ¿no? O una vez más, y si hubiera 5, se reelegirían 5 veces, y el rector también lo haría 5 o 10 veces. Creo que eso es muy preocupante, porque alguien que tiene el poder no lo quiere soltar. Yo sí, en ese sentido, creo que no es muy positivo. ¿Tú cómo lo ves? Fíjate que coincido contigo, o sea, la reelección indefinida, bueno, sería todo un tema. Tiene sus pros, tiene sus contras. Creo en la profesionalización que se logra. Adolfo Cresli Vivarrola, un político de los 60s, que justamente él hacía la diferencia entre que todos somos políticos, o sea, pero existen los políticos profesionales y los políticos de toda la vida, ¿no? O sea, tú y yo al final somos políticos de toda la vida porque tratamos de incidir en el ámbito público siempre, pero no necesariamente a través de los medios o a través de la carrera política, sino en nuestra vida diaria, que eso es fundamental. Y él lo decía, no se puede, o sea, no existe un ciudadano que se pueda eximir de su responsabilidad en lo político. O sea, todos los ciudadanos tenemos que participar en política, y participar en política significa ser un buen ciudadano, punto. O sea, levantar la basura, no pasarse un semáforo, participar en las elecciones, opinar, discutir, debatir. Eso es participar en política, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser cargar el issue de ser político, ¿me explico? Existe el otro tipo, que es el político profesional, aquellos que han dedicado su vida a ser políticos porque estudian eso, porque se profesionalizan, porque mejoran, pero porque también traen un tema de convicción, de vocación, como el médico, como el arquitecto, como el ingeniero, como el taxista, etcétera, ¿no? Hay un tema de vocación dentro de la carrera. En ese sentido sí creo en que la reelección permite profesionalizar en ese sentido, ¿no? En ese sentido de que la vocación pueda profesionalizarse. Es como si le dijeras a un médico que no puede dedicar 30 años de su vida a ser médico, ¿no? O sea, al final son carreras. Pero coincido contigo en que la eternización indefinida en un cargo, sin duda, lleva a malos lugares, ¿no? Eso afortunadamente el Congreso Constituyente sí lo vio y no lo permitió. Únicamente estará permitida la reelección por un periodo adicional.
Eso a mí me pareció muy bueno porque a nivel nacional está permitida hasta por 4 periodos en cuanto a diputados, si no me recuerdo, si alguien me corrige, ahorita no lo traigo tan fresco, pero a nivel federal está permitida para presidentes municipales, diputados federales. En el caso de nuestros diputados locales y en el caso de los alcaldes, se van a poder reelegir hasta por un periodo adicional. El jefe de gobierno no, el presidente de la República no. Entonces, eso sí, los senadores, por ejemplo, solo un periodo, ¿no? O sea, si te fijas, hay como un tope en 12 años a nivel nacional, a nivel federal. Y a nivel local, el tope es a 6 años, ¿no? 2 periodos de rato. El tema de los incentivos. El famosísimo dicho de la política mexicana de que para qué sirven los periodos de los diputados. 1 año para aprender, 1 año para hacer y 1 año para ver a dónde me voy, ¿no? O sea, son 3 años de los diputados y justamente es esto que tú me dices. Justamente por eso se puso la reelección, porque ante esta realidad, ¿cuál es el incentivo de un diputado local a quedarse, o sea, a dedicar sus 3 años como diputado local únicamente? No lo hay. O sea, tiene que estar viendo hacia el futuro, hacia dónde brinca, ¿no? Vulgarmente hablándolo. Ahora, con este tema de la reelección cambia, porque entonces sí, ya pueden planificar en un tema, digo, volviendo a este mismo esquema de los 3 años, ¿no? Pon tú 1 año en el que aprenden, 5 años en el que hacen algo, ¿no? Pensando en estos, 4, son 6 años. 1 año en el que aprenden, 4 años en los que hacen y 1 año en el que ven a dónde se van, ¿no? O sea, digo, eso significa que ya trabajaron mucho más tiempo. Y estoy siendo muy franco, ¿no? Muy realista en cómo funciona al final nuestra política a veces. Que no digo que esté bien, digo que esa es la realidad y que hay que transformar muchas cosas. Entonces, en ese sentido, en efecto, no había un incentivo. O sea, seamos francos, no hay un incentivo. Es como si alguien, no sé, piensa en alguien que trabaja en la iniciativa privada, ¿no? ¿Cuál es el incentivo para estar más tiempo? Pues hacer bien su trabajo, ¿no? Si hace bien su trabajo, se puede quedar mucho más tiempo y hay personas que en la iniciativa privada duran 15, 20 años. Te ponía el caso del médico, te pongo 1000 casos. Al final, la calidad de tu trabajo es lo que habla por ti. En el caso de los políticos, eso es lo que debemos de exigir, calidad en el desempeño, ¿no? Si hacen bien su chamba, ¿por qué no quedarse? Pero sí coincido contigo, pues nada más un ratito, no es de que se eternicen en el cargo, ¿no? Al final, incluso esquemas a nivel internacional implementados como el servicio profesional de carrera, justamente buscan eso, gente profesional que esté en los cargos públicos, no en los cargos directivos, en este caso los de elección popular, pero que realmente sea gente que sepa hacer bien su chamba. A nivel mundial así funciona. Cambian los partidos, pero la burocracia, ¿no? La gente del servicio público es profesional, es muy capaz. Y no importa, cambian los colores, pueden mejorarse las directrices, pero el gobierno subsiste, ¿no? Y aquí, pues, ¿cuántos casos no has conocido de gente que está dentro de la delegación durante 1000 años? Casos buenos y casos malos. Los casos buenos hay que replicarlos. Entonces, en ese sentido sí coincido contigo. Hay que girar los incentivos hacia las cuestiones positivas. Y en este caso, pues hacia que la gente vea un resultado del gobierno que espera, ¿no? Creo que los periodos de 3 años, si me permites opinarlo en ese sentido, son cortos. O sea, un jefe de gobierno de 6 años, pues puede cambiar para bien o para mal una ciudad, ¿no? Oye, ahora que comentas eso de para bien o para mal, también tenemos, bueno, ya nos estamos extendiendo un poquito, pero bueno, digamos que el último tema para tocar. Un jefe delegacional o un jefe de gobierno implementa leyes, un congreso implementa leyes que no necesariamente son positivas para todos, se va y se quedan las leyes ahí. Exactamente. Y se quedan las obras ahí. O sea, ahorita que estamos viendo cómo se derrumban los árboles por intereses privados, por el jefe de gobierno, pues si se va a ir, pero ya en el bosque de Tlalpan ya talaron árboles. Ya tumbaron todos los árboles de viaducto Tlalpan, todas las jacarandas, y van a ponernos arbolitos de 3 metros, por favor, ¿no? Y el gobernante se va, el legislador se va y deja la problemática a la población y no tiene ningún tipo de sanción o señalamiento respecto al trabajo que hizo. En ese sentido no hubo nunca un planteamiento por nadie, asumo, por ninguna bancada política, por sí verificar el trabajo del mandatario cuando sale de sus funciones, ¿verdad? Fíjate que sí existe. Está la famosísima cuenta pública que al final es más o menos algo como lo que tú planteas, que es otro de los contrapesos que ya existen entre el legislativo y el ejecutivo. Justamente, a ver, ¿qué pasa? Está el ejercicio fiscal, pues en este caso, ¿no? 2016.
ahorita más o menos a estas alturas del año, el legislativo tiene que verificar si se llevó bien a cabo ese gasto, ¿no? Del 2016. ¿Quién lo vota? Lo votan los diputados. O sea, al final el ejecutivo es quien gasta el dinero, ¿no? Quien ejecuta las obras, quienes hacen todo esto, pero el legislativo es el que tiene que ver si se hizo bien o mal. Ya existe ese mecanismo. Pero, diría yo siempre, vivimos en la República de la Impunidad. Cuando vivimos en la República de la Impunidad, lo malo es que justamente pues nos protegemos los unos a los otros, desgraciadamente, ¿no? Ahora creo que la implementación del sistema anticorrupción creo que puede ser una herramienta para transformar eso, porque al final, con la existencia ya de auditorías, porque la Auditoría Superior de la Ciudad de México, pues existía, siempre ha existido, ¿no? Pero no tenía dientes. O sea, no podía castigar. Oye, fíjate que se robaron tal dinero. Pues sí, pero pues agarran, sancionan al HUD o sancionan al subdirector. Pero, y lo vimos con la línea 12 del metro, sancionaron a quién sabe cuánta gente, pero de mandos bajos. Nunca han o sea, Marcelo Ebrard sigue libre, ¿no? Al final, y probablemente dicen que va a regresar y que va a ocupar cargos públicos, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿y de qué se trata? Justamente ahí está el problema. Con la implementación del sistema anticorrupción, consideramos que eso puede cambiar, porque se le va a dotar de dientes, ahora sí, a las auditorías para que puedan irse sobre, pues en este caso, sobre los decisores, ¿no? Sobre los cargos públicos, que son los que al final son los responsables de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, coincido contigo en que esto tiene que cambiar, que tiene que mejorarse y que debe de transformarse, porque no podemos seguir viviendo en un país en el que los políticos hacen y deshacen y al final nadie se los castiga. Bueno, pues terminamos espero que sea muy ilustrativo. Me gustaría que dijeras, para cerrar, lo que tú gustes al respecto, y espero que podamos volver a hablar de diversos. Pues mira, ahorita tengo la responsabilidad de ser el presidente del Comité Directivo Delegacional del PAN aquí en Tlalpan. Por supuesto, como uno de mis continuaciones, en el sentido de, yo en campaña siempre lo dije, Tlalpan me interesa, ¿no? Me interesa transformar y mejorar Tlalpan desde la trinchera que me lo permita, y siempre hay que estar buscando esas trincheras, ¿no? Ahorita desde el partido pues estamos tratando de hacer distintas cosas para mejorar nuestra delegación, y por supuesto ya el próximo año pues los tlalpenses dirán y las definiciones se darán para ver qué posición nos habrá de tocar, ¿no? Si yo al final siempre he creído que, pensando en la convicción y pensando en las carreras políticas, esto es más bien un tema de más vale paso que dure, ¿no? Y no trote que canse. Creo que hay que hacer las cosas bien, creo que hay que hacer las cosas de largo plazo. Y con la pregunta que me hiciste hace ratito, soy muy creyente de que hay que tener visiones de 5, 10, 15, 20 años, ¿no? Si tú me preguntas, ¿Toño se ve gobernando la delegación Tlalpan? Por supuesto que sí. La alcaldía, ¿no? Ahora que lo sea. En algún momento sé muy bien que los tlalpenses me darán el orgullo, el gusto, el honor de poderlos gobernar, de poderlos representar y de poder transformar para bien nuestra delegación, ¿no? Sé que así será. Sí, no tengo prisa en ello, al contrario, creo que yo también me sigo preparando, te lo comentaba hace rato, yo estoy estudiando la maestría, me sigo preparando, quiero ser un mejor gobernante y un mejor ciudadano para mi país. Excelente, pues te agradezco muchísimo esta plática Alex, con los amigos de Voz de Tierra Firme, y bueno, pues seguimos en contacto, nos vemos en el siguiente video, ¿vale? Y denle like a nuestras publicaciones. Gracias, bye.